Hola a todas y todos. Vamos a comenzar con con la segunda parte de esta actividad económica del comercio. Recuerden que es una actividad del sector terciario, de la que ayer vimos un poco la definición y algunos conceptos vinculados con el comercio, como son el mercado, el trueque, etcétera. Y algunos conceptos también asociados a los agentes que participan de este comercio. Véase, vendedor, comprador, consumidor, ¿vale? Que deben ya quedarnos claros. También vimos el comercio interior y sus dos grandes ramas, que son el comercio al por mayor y el comercio al por menor. Hoy vamos a centrarnos en esta segunda parte al comercio exterior, que es el otro de los grandes bloques en los que se divide esta actividad económica. Bien, cuando hablamos de comercio exterior, nos referimos al comercio que se realiza o que tiene lugar entre dos países, ¿vale? Entre dos o más países. En este sentido, debemos saber que es una necesidad porque habrá materias primas o habrá productos de los que España, por ejemplo, no pueda disponer si no es porque los traen de otros países, ¿vale? Y lo mismo pasará con otros países. España tendrá productos o dispondrá de excedente de algún tipo de materia que va a necesariamente exportar para que en otros países tengan ese producto, ¿vale? En este sentido tenemos que hablar de dos conceptos muy vinculados, la exportación y la importación. Con la exportación nos referimos a los productos que un país vende al otro. Y con la importación nos referimos a los productos que un país compra a otro. Es decir, son términos contrapuestos, ¿vale? Por ejemplo, España es una gran exportadora de aceite de oliva, proveniente sobre todo de la zona sur de Andalucía. Y España, según lo que dice aquí, compra más de lo que vende. Es decir, que va a importar más de lo que exporta, ¿verdad? Decíamos que la importación es comprar productos de fuera y la exportación es vender productos. De acuerdo con esto, de acuerdo con que si vendemos más o vendemos menos de lo que compramos, podemos hablar de un concepto que es la balanza comercial. Esta balanza comercial va a ser la diferencia entre el valor de las ventas, es decir, el valor de las exportaciones, y el de las compras, que es el de las importaciones que un país realiza en el exterior. Por tanto, si España importa más de lo que exporta, es decir, si compra más de lo que vende, esta balanza comercial va a ser negativa, ¿verdad? Fíjense, en este gráfico que tienen aquí. La línea de arriba, la azul claro, se refiere a las importaciones y la de abajo se refiere a las exportaciones, la azul más fuerte. Podemos ver, por tanto, cómo las importaciones son mayores que las exportaciones, aunque no sea un disparate, no sea muy grande la diferencia, sí es cierto que la balanza comercial va a ser negativa en este sentido. Fíjense en la barra roja que tienen abajo, que va a estar en valores negativos. Luego tenemos otro concepto, que es el de la balanza de pagos, ¿vale? En el que se incluyen no solo la balanza comercial, sino también otros productos y bienes, servicios, turismo, rentas primarias y secundarias, etc. Es decir, aquí se va a incluir dentro de la balanza de pagos, se va a incluir a la balanza comercial. Si nos fijamos en el gráfico que tenemos en el libro, ¿vale? Dentro del apartado dedicado al comercio, vemos cómo se nos habla para 2013, estamos mirando, del, de las cantidades que exporta e importan determinados países, también en porcentajes, ¿vale? Si Alemania exporta más de lo que importa, como dice aquí,
tendrá una balanza comercial positiva o negativa. Evidentemente va a ser una balanza comercial positiva, ¿vale? Porque lo que exporta va a ser mucho mayor que lo que importa. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, fíjense que sus exportaciones son del 8,41% y las importaciones del 12,41%. Estamos hablando de 4 puntos de diferencia. Importa más de lo que exporta y por tanto va a ser una balanza comercial negativa. En todo esto que estamos viendo acerca de importación, exportación, si importo más, si exporto más, etc., hay que tener muy en cuenta cuál es el papel del Estado, ¿vale? El Estado como el que controla todo el tema referido al comercio exterior. En este sentido, cada Estado va a tener una política económica clara. ¿A qué nos referimos con política económica clara? Que va a perseguir unos intereses y no otros. En este sentido, tenemos que decir que hay estados que optan por un papel más proteccionista, es decir, el Estado va a intervenir en el comercio exterior con una serie de medidas para proteger la producción interior, para que no se exporte demasiado algo de lo que tenemos dentro en abundancia. ¿Vale? Por ejemplo, al Estado español le va a interesar más bien poco que haya competencia exterior muy fuerte, por ejemplo, en el plátano, porque Canarias es una gran productora de plátano. Luego tenemos otra política económica que es la librecambista, en la cual el Estado no va a intervenir y permite la libertad de los flujos de mercancías. Cuando un Estado opta por una postura proteccionista, hay tres conceptos que debemos tener nuevamente en cuenta, que son el concepto de aranceles, para empezar, que son aquellos impuestos que pagan los importadores. Estos aranceles van a ser mucho más altos cuando se trata de productos que puedan suponer mucha competencia a productos que se produzcan, valga la redundancia, dentro de las fronteras del país. Otro concepto es el de cuotas máximas. Las cuotas máximas son los límites a la importación. Por ejemplo, no se pueden importar más de 200 toneladas de plátano. Eso requiere un gran estudio en profundidad hecho por los economistas, ¿vale? Que son los que prevén todo lo vinculado con el tema de la competencia que puedan suponer esos productos con respecto a los internos. Y luego tenemos las subvenciones, que son las ayudas económicas a empresas del país para exportar. Por ejemplo, los productores de plátano, por no irnos de este ejemplo, reciben 70 millones en ayudas del primer semestre. Este año nos referimos a 2020-2021, ¿vale? Son subvenciones que va a dar el Estado para favorecer las exportaciones de un determinado producto. En este caso, el plátano. Luego tenemos el concepto de bloques comerciales. Los bloques comerciales no son más que acuerdos entre países para favorecer el comercio entre ellos, promoviendo el libre cambio y estableciendo medidas proteccionistas frente a terceros países. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una serie de medidas que son librecambistas entre los países que la conforman. ¿Saben ustedes que la Unión Europea es una agrupación de diferentes países que pertenecen en su mayoría a la órbita europea? En este sentido, tenemos que decir que entre estos países se establecen una serie de medidas que son librecambistas, es decir, en las que apenas hay impuestos a la exportación y a la importación. Son como un grupo de amigos
¿vale? Por decirlo de forma más coloquial, que entre ellos sí van a permitir intercambios, pero cuando se trata de países terceros otras personas, otro grupo de amigos, esta vez sí van a establecer más trabas a la entrada de X productos, ¿vale? Como todos ustedes y todas ustedes saben, no va a ser lo mismo hablar de el comercio exterior en el siglo XVIII que hablar de él en el siglo XXI, ¿vale? En este sentido, tenemos que decir que los flujos comerciales, es decir, los intercambios y redes comerciales internacionales, van a ser hoy más importantes y más destacados que nunca. Sobre todo porque tenemos que hablar de la globalización como uno de los factores esenciales para poder entender por qué estos flujos comerciales son tan importantes a día de hoy. Fíjense en este gráfico que les pongo aquí. Exportaciones mundiales de bienes en 2018. China equipara el 16,4% de las exportaciones a nivel mundial. Esto es una barbaridad. Le sigue la Unión Europea con 15,2 y le sigue Estados Unidos con el 10,9%. ¿Vale? Y con las importaciones pues pasa más o menos parecido, aunque Estados Unidos, como decíamos antes, importa mucho más de lo que exporta. Por tanto, se va a producir un aumento de las redes comerciales por la globalización, por las mejoras en los transportes y las comunicaciones. Los transportes, recuerden, ¿no? Esa actividad del sector secundario. Espero que sigan atentos y que se hayan dado cuenta de que lo que dije fue una barbaridad. Sector terciario, ¿vale? Aquí vemos nuevamente cómo estas actividades no vamos a dividirlas en estancos, sino todo lo contrario, van a ser un todo. El comercio exterior y el interior sin comunicaciones, sin transportes, no es nada. Sobre todo, van a participar de él los países desarrollados, ¿vale? Recuerden lo que veíamos de la deslocalización industrial, en la que las grandes empresas tienen su sede en los países desarrollados, que también son los que compran sus productos, pero se fabrican en los países subdesarrollados en los que hay una legislación más permisiva y una mano de obra mucho más barata, cercana a la esclavitud. Lo que decíamos, intercambio desigual con los países subdesarrollados que van a proveer de materias primas a un coste bajo a cambio de productos ya elaborados a un coste muy alto. Importaciones de España por países. Comentaban el otro día que los gráficos no son importantes, pues los gráficos son muy importantes. Fíjense cuáles son los países de los que más importa España. El color representa un determinado tipo de producto, ¿vale? Por ejemplo, el rosa representa productos químicos o metálicos. El azul, maquinaria y equipos electrónicos. El amarillo, textiles y otras manufacturas. En fin, fíjense cómo productos químicos o metálicos, España importa mucho de Francia, de Italia, de Estados Unidos, etc. Y maquinaria y equipos eléctricos de China o de Alemania sobre todo. Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Y en cuanto a las exportaciones, siendo los mismos colores, España va a exportar también productos químicos o metálicos a países como Francia o Portugal. Aquí vemos cómo entre 2005 y 2014 el comercio exterior o las exportaciones de China, por ejemplo, han crecido una barbaridad. Fíjense en la línea, ¿vale? Esto es una barbaridad. Alemania, por su parte, ha crecido con respecto al año de referencia inicial, ¿vale? Entre 2005 y 2014,
Fíjense. Bueno, esto será un poco cambado, pero bueno, me pueden entender. Y Estados Unidos también ha crecido o ha mantenido una tendencia al alza, ¿vale? Son tres de los países que más han visto crecer su comercio exterior en las últimas décadas. Por tanto, chicos, hemos visto comercio interior y comercio exterior. El comercio interior hemos visto que se divide en al por mayor o al por menor. Y en el comercio exterior hemos visto las exportaciones y las importaciones y, referidas a estas, la postura proteccionista y la postura librecambista con respecto al papel del Estado. Les traigo aquí una serie de conceptos que están muy vinculados con el comercio y les propongo, les reto a que los hagan, es decir, a que los ordenen a modo de esquema, ¿vale? Como actividad complementaria a las que tienen que hacer, que son las 6 y la 9 de las actividades del PDF que les mandamos Naira y yo. Ayer hicimos las 7 y 8 y hoy las 6 y 9. Sin más, chicas y chicos, les mando un saludo y mucho ánimo para seguir con las tareas. Mañana acabaremos con los transportes y con el sector terciario. Recuerden que el martes 28, es decir, la próxima semana, tenemos una prueba de evaluación. Muchas gracias y que tengan buen día.